Bienvenidos de vuelta a Hare Krishna. Este es el Bhagavad Gita Podcast en día jueves 11 de enero 2024. Estamos leyendo la Gita en el capítulo 2, hoy texto 45. Así que comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Traigunya Visaya Veda Nistraigunyo Bhavarjunam Nirdvando Nityasattvasto Niryogaksema Atmavam. Traducción del verso. Los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Oh Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad y establécete en el ser. Este es un verso interesante que junto con otros versos similares se unen a este grupo en el cual, este grupo de textos en los cuales Krishna podemos decir que en un sentido deja de lado de los Vedas, le resta importancia, si podemos decir, a los Vedas. Ya que, claro, tenemos el estudio de los grandes y sagrados textos védicos que van a dar, que van a revelar el camino, digamos, de la vida plena. Pero en este verso Krishna indica que los Vedas en realidad se centran en hablar acerca de las modalidades de la naturaleza, que hasta este punto posiblemente algunos de ustedes sepan de qué se trata esto de las tres modalidades de la naturaleza. Pero si vamos a una lectura secuencial de la Gita, es un tema nuevo, digamos. De hecho, no se ha abordado el tema de las tres modalidades de la naturaleza material, como Krishna lo llama aquí, Traigunya. Traigunya es un tema que no ha aparecido todavía y más adelante lo estudiaremos. Pero Krishna entonces indica que los Vedas van a centrarse únicamente en hablarnos de las tres modalidades. O sea, nos van a dar información de cómo cultivar las modalidades bondadosas, cómo cultivar cualidades materiales buenas, digamos. Por esa razón es que son favorables los Vedas, porque nos regalan información para cómo cultivar bondad, y una vida en bondad es una vida feliz. Pero Krishna indica aquí que Arjuna, incluso cultivando bondad material, sigues estando dentro de la esfera material. Por lo tanto, Krishna dice, libérate. Krishna habla aquí entonces, entre líneas, de una felicidad, de una plenitud, que están más allá de simplemente ser buena gente. Si podemos usar otros términos. Y es lo que va a proponer el Bhakti. No solamente una vida, una felicidad que está vinculada con ser buena gente, llevar una vida piadosa, limpia, ordenada, sino porque esa vida, esa felicidad que se desprende de llevar una vida buena y ser una persona piadosa, todavía es una felicidad y es una sensación de felicidad que está dentro de la esfera material. Mientras que hay otro estado de existencia, que es cuando uno queda libre de los conceptos materiales y de las formas materiales y de las experiencias materiales, de los paradigmas materiales, uno queda libre de ellos, pasa por el nirvana, o sea, se libera de todos esos anhelos, se libera de todos los tipos de formas de materialismo y consigue entonces felicidad Brahman, que es lo que Krishna va a hablar. Pero para poder liberarse de ello, entonces hace falta ir más allá todavía de simplemente ser buena gente, ser una persona buena. Y claro, obviamente la Gita va a hablar de cómo se hace eso, ¿no? Y va a dar más información acerca de ello,
esa felicidad que es más arriba todavía, más profunda de solamente ser un buen ser humano. Vamos a leer el comentario escrito para este verso. Srila Prabhupada escribe lo siguiente. Todas las actividades materiales entrañan acciones y reacciones influidas por las tres modalidades de la naturaleza material. Dichas actividades tienen por objeto la obtención de resultados fruitivos que son la causa del cautiverio al mundo material. Los Vedas se ocupan principalmente de las actividades fruitivas, a fin de elevar al público de un modo paulatino, desde el campo de la complacencia de los sentidos hasta una posición en el plano trascendental. A Arjuna, en su carácter de alumno y amigo del Señor Krishna, se le aconseja que se eleve a la posición trascendental de la filosofía Vedanta, en la que al comienzo hay Brahma Jiñasa, o sea, preguntas acerca de la trascendencia suprema. Todas las entidades vivientes que se encuentran en el mundo material están luchando muy arduamente por la existencia. Después de la creación del mundo material, el Señor dio la sabiduría védica para ellas, aconsejando cómo vivir y deshacerse del enredo material. Cuando las actividades para el goce de los sentidos se terminan, o en otras palabras, cuando se termina el capítulo Karma Kanda, entonces en la forma de los Upanishads se ofrece la oportunidad de lograr la comprensión espiritual, siendo los Upanishads parte de diferentes Vedas, de la misma manera en que la Bhagavad Gita es una parte del quinto Veda, es decir, el Mahabharata. Los Upanishads marcan el comienzo de la vida trascendental. Vamos a detenernos aquí un momento. Prabhupada da una breve descripción y presenta algunas consideraciones relacionadas con los Vedas aquí. Y lo escribe con esta afirmación. Él dice, los Vedas se ocupan principalmente de actividades fruitivas. ¿Qué quiere decir esto? En todos los Vedas vamos a encontrar recomendaciones para cómo actuar y cómo no actuar, a lo que se llama pravriti y nivriti. O sea, los Vedas van a recomendar diferentes acciones, diferentes rituales, diferentes procedimientos para que la persona, el ejecutor, consiga diferentes resultados, como aquí Prabhupada lo está escribiendo. Leo textualmente, los Vedas se ocupan principalmente de actividades fruitivas. Entonces van a recomendar, como dije, muchos rituales. Los Vedas van a recomendar que en ciertos días, en la luna llena de tal mes, la persona realice tales actividades, tales ceremonias, que realice tales votos. Si la persona está buscando, por ejemplo, quiere conseguir en su vida opulencia, si en su vida quiere conseguir buena salud, si para su vida quiere, utilizando palabras un poco más de moda, podríamos decir que los Vedas recomiendan a la persona, si quiere manifestar buena salud, si quiere manifestar dinero, si la persona está deseosa de conseguir buena descendencia, entonces los Vedas van a recomendar para todos estos tipos de anhelos y objetivos que las personas tengan, van a recomendar diferentes tipos de actividades, que en fin de cuentas se les llama actividades fruitivas, porque cada una de ellas, los Vedas recomiendan esa actividad y al lado viene descrito cuál es el fruto de tal actividad. Y es así entonces como encontramos diferentes procedimientos y diferentes escuelas, digamos, con diferentes disciplinas, con diferentes votos. ¿Qué es lo que buscan esas actividades fruitivas? Como Prabhupada indica aquí, es que la persona que tiene deseo de complacerse, deseo de llevar una vida
digamos, placentera, que encuentre esa complacencia. Los Vedas le regalan toda esa información para que encuentre esa complacencia, de tal manera que operando aquí la ley de la saturación, eventualmente la persona consigue esa complacencia y eventualmente elevar a esa persona. Para quienes están observando la pantalla, estoy aquí guiándome con las palabras que acabamos de leer, con esta línea. Buscan los Vedas satisfacer esos anhelos de las personas para, en fin de cuentas, elevarlos. Cuando opere esta ley de la saturación, la persona se encuentre satisfecha de haber conseguido esos resultados fruitivos y ahora despierte en ella, de un modo paulatino, como indica aquí el verso, despierte en ella el deseo de ir al plano trascendental. Ese es todo el asunto. O sea que, en un sentido, es súper interesante el rol que juegan los Vedas, y como lo presenta la filosofía Vaishnava, es que esos Vedas son otorgados a todas las almas condicionadas como muestra de la gracia del Señor Supremo, muestra de su amor. Porque una vez puestos aquí, todos los seres vivos, todas las almas, mejor dicho, tenemos eso, diferentes anhelos, diferentes esperanzas. Y en lugar de... A ver, el Bhakti lo plantea así. Toda alma que entra al plano material, en el fondo, siempre buscará placer, eso es natural. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en el fondo el alma está tan acostumbrada a llevar una vida de plena felicidad en el mundo espiritual, que es su verdadero hogar, y es desde donde vino. Y ese alma espiritual, que viene procedente de su verdadero hogar, que es el reino de Dios, como también en ocasiones lo define el Bhakti, lo definen estos maestros. Ese reino de Dios es pleno en felicidad, en felicidad, en plenitud. Entonces el alma entra al plano material y como olvida, como ve una variedad tan grande de experiencias y cosas materiales, olvida y cae en ilusión y en ignorancia, olvida cuál es su verdadero hogar, pero en el fondo sigue sintiéndose atraído por la bondad, por el bienestar, por la justicia, por la compasión, por el amor. Así que busca bienestar, busca justicia, busca compasión por todos lados. De acuerdo a los diferentes grados de confusión que tenga el alma, entonces va a poner sus esperanzas en que cuando yo consiga tales y cuales cosas voy a estar pleno, voy a estar feliz y voy a conseguir pleno amor de los demás, voy a poder dar amor a otros cuando consiga cosas. Entonces los Vedas se presentan aquí como estos libros de texto que regalan a todas estas almas condicionadas, les regalan esta lista de actividades y recomendaciones para que consigan sus frutos, para que consigan lo que buscan. Entonces una persona que, por ejemplo, está totalmente convencida de que su vida va a ir plena cuando tenga un buen puesto, digamos, en su trabajo. Entonces los Vedas van a dar recomendaciones para que tenga una buena empresa o lo que sea que aspire la persona. El detalle es que el almita que está ahí adentro, ese pequeño alma, no va a estar plena solamente con tener un buen trabajo, con tener una buena familia, ni siquiera con tener buena familia, interesante. El alma va a estar plena cuando de verdad entre al plano trascendental, porque el plano trascendental es el reino de Dios. Entonces, eventualmente, como decía, por ley de saturación, el alma va a quedar saturada y va a satisfacer su complacencia, su necesidad de complacencia, va a quedar satisfecha y gradualmente va a ir ascendiendo a aspirar más cosas, cada vez más trascendentales. Es así como entonces, una vez pasado por todos los rituales védicos, todas las recomendaciones védicas, viene una segunda grupo de libros, y que también se les considera textos védicos dentro del cuerpo védico, y Prabhupada los llamó aquí los Upanishads, que es otra forma de
de herencia en forma de textos que vienen después del final de los Vedas. Y estos Upanishads van entonces ya no le van a ofrecer a la persona eh, actividades fruitivas, como decíamos arriba, sino estoy teniendo aquí en pantalla, lo que indica el verso es que los Upanishads van a ofrecer la oportunidad de lograr la comprensión espiritual a aquella persona que ya se dio cuenta de que consiguiendo muchas cosas materiales no está plena todavía. Entonces vienen los Upanishads y regalan esta comprensión espiritual y empiezan a hablar acerca de Brahma Jigyasa, como Prabhupada lo señaló aquí. El nombre técnico de esta comprensión espiritual es esta: Brahma Jigyasa. Siendo en esta palabra compuesta, siendo Brahman, o Brahma, el nombre técnico que se le da a la sustancia espiritual, el Brahman. A Krishna a veces se lo llama el Para Brahman, o sea, el Brahman supremo. A la Bhagavad Gita a veces se lo llama Shabda Brahman, o sea, un sonido, porque todo lo que tiene la Gita son sonidos escritos, todos esos sonidos son espirituales. Entonces se le llama Shabda Brahma, Shabda Brahman en la Bhagavad Gita, porque hablan de ese plano espiritual. Lo que describe la Bhagavad Gita es ese plano espiritual, cómo conseguirlo, a través del sonido, Shabda Brahman. Y a Krishna se lo describe como el Para Brahman, el Brahman supremo, lo más completo, la sustancia espiritual más completa que es una persona. Entonces Brahma Jigyasa hace referencia a el conocimiento que nos va a describir acerca del conocimiento que describe a Brahman, la sustancia espiritual. Y es eso lo que regalan entonces los Upanishads, que vienen como un estudio posterior a los Vedas. Pero ¿qué sucede con esos Upanishads? Que los Upanishads en realidad son tomados de diferentes porciones de los Vedas. O sea que son los Vedas mismos los que siguen dando esa comprensión espiritual, pero en este caso se toman ciertas porciones de los Vedas, se los pone como los Upanishads para simplemente enfatizar en la comprensión espiritual, en el Brahma Jigyasa. Y la Bhagavad Gita entonces apunta a ese mismo objetivo, al mismo objetivo que los Upanishads, que es el comienzo de la vida trascendental. ¿Y cómo inicia ese comienzo? ¿Cómo nos damos cuenta de que inició ese comienzo? A través de la escucha. La persona entonces resulta ser que hay como un agrado y un deseo por querer saber acerca de los temas espirituales. Y a medida que la persona escucha más, a medida que la persona entiende que es necesario tener una vida ordenada, es necesario tener una vida honesta, transparente, una vida en bondad, usando los términos de la Gita. Esa vida en bondad, unido con la escucha constante, entonces van a hacer que la persona potencie más su comprensión espiritual. El comienzo es escuchar, ese Shabda Brahma, escuchar, prestar atención. ¿Por qué escuchar? Porque a través de la escucha entra la comprensión espiritual en el cerebro, digamos, en la mente, se asienta en el corazón todos esos paradigmas, y ahora con esos paradigmas nuevos la persona puede actuar de manera distinta y así ir acercándose a una plenitud, a una felicidad que es espiritual. Ya no solamente la felicidad de ser una buena persona, sino ese Brahman entra en la forma de sonido y va permitiendo que la persona vea con sus ojos, observe que cómo es que hay muchas cosas espirituales que lo rodean. Cómo es que las cosas que me rodean no son para mi disfrute. Yo no tengo derecho a explotar a otros. Yo no tengo derecho a explotar a los demás, explotar los recursos, la naturaleza. Y la persona a través de esta escucha pasa entonces a hacer un switch, hacer un cambio. Y ahora tiene una actitud de servicio, una actitud de entregarse y servir a los demás, servir al Brahman Supremo, servir a la divinidad. Y es así como va ocurriendo el cambio de paradigma. Y vemos que es un cambio total, es diametralmente opuesto. ¿Qué quiero decir?
Mientras que la persona en el primer estudio de los Vedas y se dedica a los Vedas porque quiere conseguir cosas, la persona entiende por las recomendaciones de los Vedas que ella puede moldear de alguna manera el resultado que quiere conseguir. Busca tal resultado, entonces anhela tal resultado, entonces busca en la lista de los Vedas qué rituales le pueden dar ese resultado, qué deidades incluso le pueden dar ese resultado, se dedica a estos rituales, a ciertas recomendaciones para conseguir este resultado. Por eso se llaman actividades fruitivas. Mientras que en el segundo momento, ya cuando pasa a estudiar los Upanishads en un segundo nivel, ahora ya no está esperanzada en conseguir ciertos resultados fruitivos, ciertos frutos en sentido material. Ahora ella misma es un fruto, la persona, y está tratando de entregarse como una ofrenda a la divinidad. Y ese es el comienzo de la vida trascendental. Entender que ella va a encontrar más placer si actúa como fruto si actúa como ofrenda, ella misma, darse a la divinidad, al Señor Supremo, al Param Brahman, el nombre que guste se puede utilizar aquí, darse como una ofrenda, un portador de bondad para los demás, en lugar de tratar de explotar y extraer de los demás. Es el comienzo. Por esa razón, entonces, Krishna le recomienda a Arjuna que no te centres tanto en los Vedas, Arjuna, porque los Vedas simplemente te van a hablar de actividades fruitivas. Trasciende las modalidades, le dice Krishna. Vamos al verso de vuelta, hasta arriba. Krishna le dice que vuélvete trascendental a esas modalidades. Que incluso, como dije aquí, incluso aquí está incluido el ser simplemente una buena persona. No hace falta no solamente ser una buena persona, sino tener, para conseguir esa felicidad espiritual y entrar al plano trascendental, hace falta el conocimiento espiritual para saber que, ok, voy a seguir siendo una buena persona, pero con un espíritu de ofrendarme a mí mismo, de ser un sirviente. En eso consiste el asunto, de darme cuenta de que yo como pequeña unidad de espíritu tengo más plenitud cuando actúo en calidad de sirviente, porque es lo que soy, estoy configurado para ello, para servir. Mientras que, intentando ser buena persona, pero sin haber incluido todavía en mi paradigma de que yo soy un sirviente, a pesar de que sea una buena persona, todavía esa sensación grata de ser una buena persona no va a dar plenitud suficiente al alma, porque el alma está configurada para servir. Y una vez que se comienza esa vida trascendental, entonces la persona adquiere, no solamente se vuelve un religioso ingenuo y ciego, sino por el contrario. Debido a que la persona está dejando entrar por sus oídos el conocimiento trascendental, el Sabda Brahman, entonces la persona consigue inteligencia. Y claro, sabe también, se vuelve responsable de su vida. Y más adelante en la Gita vamos a encontrar un momento en el que Krishna le dice a Arjuna que la persona con buena inteligencia sabe cómo actuar, sabe reconocer las diferentes circunstancias en las cuales se encuentra, sabe cuándo proceder, sabe cuándo retirarse. Krishna dice, pravritim cha, nivritim cha. Creo que esto lo podemos checar en la Gita también. Pravritim cha, nivritim cha. Karya karye bhaya bhaye. Bandhan moksha chayaveti. Buddhi saparta sattviki. Krishna va a decir que la persona consigue una inteligencia trascendental también. No solamente se vuelve, como dije, un religioso, inocente, ignorante de lo que le rodea, sino que la persona consigue una inteligencia sattviki, una comprensión, un buddhi, buena comprensión. Vamos a leer este verso, que es el 18:30 de la Gita. Krishna le dice a Arjuna que hay una comprensión por la cual uno sabe bien lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que se debe temer y lo que no se debe temer, lo que es esclavizante y lo que es liberador. Esa persona está en la modalidad de la bondad.
sabe bien la persona que si realizo ciertas actividades voy a quedar enredado. Ustedes y yo sabemos, ¿no?, que hay personas que no se dan cuenta de que mentir a cada momento lo enreda a uno. Hay personas que no lo perciben, mientras que hay otras personas que saben bien que iniciar una mentira, faltar a la verdad o como distorsionar la verdad, me meto en un problema y es desagradable. Y hay diferentes formas de ver eso, de ver esta realidad, el hecho de distorsionar la verdad. Y hay quienes no lo perciben, no se dan cuenta de toda la energía mental que se requiere para sostener las mentiras, para inventar historias y esconderme de ciertas personas porque a ellos les dije esto, pero a estos otros les dije otra cosa y que ellos no me miren. En fin, es una energía muy grande la que se requiere para mantener una mentira. Y hay mentiras más grandes que otras. Se requieren más mentiras para seguir sosteniendo otras mentiras. Entonces, la persona llega un momento en el que se da cuenta de que hay cosas que me enredan. Y el poder reconocer eso es un resultado de un cultivo espiritual, un resultado de mantenerme escuchando el Sabda Brahman. Y eso comienza con la escucha, como dije, es el comienzo de la vida trascendental, como dice aquí el verso. Vamos a leer este segundo párrafo para aquí terminar. Mientras exista el cuerpo material, habrá acciones y reacciones producto de las modalidades materiales. Uno tiene que aprender a ser tolerante frente a dualidades tales como felicidad y aflicción, el frío y el calor. Y mediante el hecho de tolerar dichas dualidades, uno debe liberarse de las angustias que se derivan de la pérdida y la ganancia. Esa posición trascendental se alcanza en el estado de plena conciencia de Krishna, cuando uno depende por completo de la buena voluntad de Krishna. Fin del comentario. Aquí termina el comentario para este verso. Y bueno, Prabhupada entonces nos lleva a hablar, a que nos enteremos de cuál es el destino final para alguien que se dedica a este método del Bhakti Yoga. Y es que la persona en calidad de sabiendo ella y viviendo la realidad de que él o ella es un alma espiritual, aprende entonces a tolerar las cosas externas y sabe muy bien que incluso en medio de mucho frío, en medio de mucho calor, ella puede encontrar la manera de estar plena como alma, a pesar de que el extremo frío y el extremo calor son difíciles, son un poco incómodos. Y ella aprende a que en abundancia y en escasez, ella aprende a cómo tener plenitud en el alma, porque se sabe alma, se sabe que ella es un sirviente de Dios y sabe que no hay por qué temer por diferentes posibles escenarios desagradables en el futuro, porque sabe que el Señor Supremo le protege, sabe que está en las manos del Señor Supremo, en el plan del Señor Supremo, sabe que está por completo en la buena voluntad de Krishna. Pero claro, llegar a este punto requiere trabajo y requiere que la persona no solamente entre al comienzo de la vida trascendental, sino que se dedique también, continúe con la práctica del servicio devocional, la práctica del Bhakti Yoga. Y esa práctica del Bhakti entonces nos lleva más allá de las simplemente rituales y simplemente religiosidad, sino nos lleva a una vida espiritual que es científica, que otorga resultados palpables, tangibles. No solamente nos pone a hacer actividades, a hacer rituales, sino más bien nos lleva a un lugar, a un estado en el cual se percibe, me doy cuenta de que realmente estoy pleno. Ya no es solamente seguir a otros, sino darme cuenta que yo estoy pleno, sin duda. Se puede percibir. Muy bien, aquí vamos a detenernos. Espero que tengan un resto del día muy excelente y provechoso. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.